Buenos días, hermanas, hermanos, amigas y amigos que nos ven por este medio. Yo soy Jorge Arturo Monge y Lama. Me congrego en la iglesia Remontados sobre Alas de Águila, bajo la cobertura de Santidad Pentecostal de Costa Rica. En esta mañana glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él le place tenerme aquí para compartir con ustedes una palabra que vino a mí por el Espíritu Santo mientras yo estaba pasando una circunstancia adversa. Soy sobreviviente del virus COVID-19 y además hace 2 años el Señor me rescató de un derrame cerebral, dándome una oportunidad más, igual que en este momento. Y quiero compartir con ustedes esta palabra que vino a mí mientras yo estaba en recuperación de este virus que el Señor me ha permitido pasar. La encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículos del 26 al 31. Leo para ustedes. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta palabra vino a mí mientras yo estaba en recuperación del virus COVID-19 que el Señor me permitió pasar. Y yo quiero compartirla en esta mañana bajo el tema debilidades de nuestra fe y bajo el título, como dijo Pedro, Señor, sálvame. Las debilidades de nuestra fe se muestran principalmente en las circunstancias adversas, como en este caso que Pedro se hundía por temor, por miedo a la tempestad, al fuerte viento, posiblemente grandes olas, y él expresa: Señor, sálvame. Hablando de fe, nosotros oímos muchas veces en nuestros padres, nuestros abuelos, en amigos, amistades, familiares, el término: la fe mueve montañas. ¿Cómo hiciste eso? Es que la fe mueve montañas. ¿Qué cosa más extraordinaria que hizo? Sí, pero es que la fe mueve montañas. Yo tengo mucha fe y la fe mueve montañas. Pues esa frase no la inventó un hombre así al corriente, un hombre natural. Esa frase es bíblica y la dijo Jesucristo en el capítulo 20 de Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20 del libro de Mateo. Leo para ustedes. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Eso es una muestra de que la fe mueve montañas según Jesucristo. Pues eso es, dice que con un grano de mostaza. Un grano de mostaza es, hasta donde sabemos, la semilla más pequeña que existe. O sea que nuestra fe no necesita ser un costal lleno de fe, una caja llena de fe. Con fe suficiente como un grano de mostaza podríamos hacer maravillas y prodigios. También en Mateo 21:21, leo para ustedes, 21:21, dice Jesús: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. 2 veces Jesús dice que la fe mueve montañas, como lo dicen nuestros amigos, amistades, familiares. La fe mueve montañas. Es una frase que usó Jesucristo en el Evangelio de Mateo 2 veces, podemos verla.
pero nuestra fe a veces se debilita. En el pasaje anterior vemos cómo Pedro, con las circunstancias adversas que en ese momento estaba pasando, una tempestad, el viento recio, olas posiblemente grandes, no lo dice la palabra, pero si había tempestad posiblemente había olas, y Pedro desvía la mirada de Jesucristo. Ese es el punto exacto. Pedro desvió la mirada de su maestro, de ese faro de luz que debe ser nuestro guía en todas las circunstancias de nuestra vida. Estemos bien, estemos mal, estemos enfermos, estemos sanos, tengamos problemas económicos, no los tengamos. Jesucristo debe ser el faro que guíe nuestra vida siempre, siempre. En este capítulo, en el pasaje anterior, vemos cómo Pedro se debilita en su fe. Su fe se debilita al ver las circunstancias que lo están rodeando. Pero inmediatamente él recurre al único que puede rescatarle en ese momento, el Señor Jesucristo, que estaba allí para rescatarle. Pues bien, ese Señor Jesucristo que estuvo allí para rescatar a Pedro en ese momento de circunstancias adversas, de temor, de miedo, ese Jesucristo hoy vive y reina por los siglos de los siglos, y Él también está para nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, adversa o no adversa, que podamos invocarle con humillación, con arrepentimiento, creyendo en Él como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Entonces Él estará presto a salvarnos. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo vino para salvar, para sanar y para libertar. Pero eso es un asunto de fe. El creer en eso es un asunto de fe. Jesucristo está presto a socorrernos en las malas circunstancias cuando le invocamos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. El Salmo 51 dice que al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Pues sí, Jesucristo, que debe ser nuestro faro de luz, el que nos guía en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar, en ese momento estuvo para salvar a Pedro y está también presto a rescatarnos a nosotros en cualquier circunstancia, siempre que le invoquemos. Ese Jesucristo que vive y reina, que entregó su vida por nosotros, pero que nosotros, por fe, como decíamos, por fe, que es una fe que no necesita ser muy grande, creamos que Él es el Hijo de Dios, que el Señor le levantó de entre los muertos y que Él ofrendó su vida para darnos salvación y vida eterna. Eso lo aceptamos, promesas que hay en la Biblia, por fe. Vamos a ver qué es la fe. La fe natural, una definición popular de fe es creer, aprender a ver las cosas que no son como si ya fueran. La fe que dice la Biblia, la definición bíblica de fe, vamos a verla en el capítulo 11 de Hebreos 11:1. Leo para ustedes: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aprendemos a ver las cosas, a llamar las cosas que no son como si ya fueran, por fe. Aprendemos a ver lo invisible por fe. El sacrificio de Jesucristo para nosotros fue invisible. Sucedió hace casi 2000 años. Pero por fe, que es un don de Dios, dice la palabra también, no es cosa de humanos, no es cosa de nosotros. Por fe aceptamos ese sacrificio para salvación y redención nuestra, para ser justificados por la sangre de ese Cordero Redentor, por esa sangre del Cordero perfecto, Jesús de Nazaret. Nos presentamos justificados ante el trono de la gracia. Dice la palabra que nos presentamos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que con un pequeño
gramo de fe, por decirlo en un término popular, aceptamos a Jesucristo y podemos hacer maravillas como las que decía Jesucristo. En el pasaje de Hebreos también 12:2 nos dice el capítulo de Hebreos 12:2, leo para ustedes: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero claro que nuestra fe hoy día con esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial, claro que nuestra fe se debilita, claro que nuestra fe titubea muchas veces, nos debilitamos, flaqueamos, sobre todo cuando vemos circunstancias adversas. Yo mismo, antes de exponer esta palabra ante ustedes, les digo, esta palabra me redarguyó. Por el Espíritu Santo usó esta palabra para mí cuando yo estaba enfermo, sobrepasando la prueba adversa que pasé, y gloria a Dios me permitió salir. Vino a mí esa palabra y entendí que mi fe había flaqueado, que se había debilitado, porque yo estuve un día en el valle de muerte, de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, y yo creí que moría ese día. Me pedí perdón al Señor, hice mía la oración del rey Ezequías, me puse a cuentas con el Señor, y el Señor le plació sacarme de ahí. Yo tal vez con mi fe debilitada no podía ver que el Señor estaba guardándome y que el Señor me llevaba de la mano. Entonces nuestra fe se debilita, principalmente se sufre debilidades en las circunstancias adversas. Mientras todo va bien, decimos que tenemos un alto grado de fe, y muchas veces flaqueamos, nos debilitamos en esa fe, sobre todo en esas circunstancias. Pero gloria a Dios, porque ese Jesucristo, el amor del Padre y del Espíritu Santo, siempre se manifiesta a favor nuestro cuando pedimos auxilio a Jesucristo. Señor, sálvame. Con humillación, con arrepentimiento, con corazón contrito y humillado, Señor, sálvame, es una frase que Él atiende, principalmente viendo nuestro corazón. El mundo entero tiene que volverse a Dios, tiene que humillarse a Dios, tiene que entender, porque no hay otro antídoto actualmente. Los hombres estudian, se preparan, investigan, los grandes científicos, los médicos, los virólogos, los neumólogos, todos los que tienen que ver con un antídoto para este virus están todavía inciertos. El antídoto exacto y verdadero para este virus es Jesucristo, porque dice su palabra, repito, y lo dije anteriormente, Jesucristo vino para salvar, para sanar y para libertar. Lo dice la palabra, y la palabra de Dios es veraz y verdadera. Así que yo insto al pueblo de Costa Rica, a todo el cantón de Desamparados en el cual vivo, a nuestra congregación y a todos los amigos, amistades, familiares que nos estén viendo por este medio, a que nos presentemos humillados delante de ese Dios de amor y Dios de misericordia, Jehová de los ejércitos, Yahvé, como algunos lo conocen, el gran yo soy. Dios tiene muchos nombres, nombres que los usan en distintas denominaciones, pero es el mismo Dios al que se le reveló a Moisés con el nombre de Yo Soy. Así que, hermanos, hermanas, familia, familiares, amigos, vecinos que nos ven por este medio, yo llamo a que nos presentemos con arrepentimiento, con humillación delante del Señor, y pidamos auxilio Jesucristo. Señor, sálvame, porque bajo el tema de
debilidades de nuestra fe y el título Señor, sálvame. He expuesto esta palabra hoy. Glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sin antes leer una palabra que aproximadamente 800 años o 1000 años antes de Jesucristo fue dada al rey Salomón. Quiero leerla para ustedes en la segunda carta del libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Dice algunas versiones bíblicas dicen, y restauraré su país, en el verso 14. Esta Reina Valera que yo estoy usando dice, y sanaré su tierra. Algunas versiones dicen, y restauraré su país. ¿Cómo restaurará el Señor nuestro país? Si nos humillamos, invocamos su nombre, nos apartamos de nuestros malos caminos y oramos, tenemos intimidad con Él, entonces Él oirá nuestras oraciones y se placerá en eso y sanará nuestra tierra, nuestro país, nuestra familia, nos guardará de todo mal. Es hora, hermanos, que nos humillemos y que busquemos el rostro de Dios. Ese es el antídoto perfecto para esta pandemia. Ahora, amigas y amigos, familiares, vecinos, amistades que nos han visto por este medio, yo quiero hacer una oración, si usted tiene a bien hacerla, una oración de arrepentimiento y para entregar nuestra vida, para recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador único y suficiente. Si lo tiene a bien, repita conmigo esta oración o después de mí. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque sé, Señor, que haciendo su voluntad, Jesucristo entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. Padre eterno, hoy me presento yo arrepentido de todos mis pecados, de todo pecado que haya cometido hasta este día, y acepto, Señor, el sacrificio de su Hijo Jesucristo para mi bienestar espiritual, para obtener a través de Él salvación y vida eterna, Padre eterno. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber ofrendado su vida para ese propósito. Yo me presento hoy delante del trono de la gracia del Padre Celestial, aceptando ese sacrificio de Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón para que seas el Señor de mi vida entera. Doy gracias al Espíritu Santo porque es Él el que nos guía, porque es Él el que nos muestra toda verdad y que nos guía hacia el sacrificio de Jesucristo. Señor Jesús, perdóname y entra en mi corazón y gobierna mi vida. Espíritu Santo, sella estas palabras que hoy he exclamado, que he presentado delante del trono del Padre Celestial. Y te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Los felicito, personas valientes y esforzadas que han aceptado el sacrificio de Jesucristo para su bien espiritual y natural y para un día gozarnos en la vida eterna. Muchas gracias, Dios les continúe bendiciendo.